va a comenzar. Si quieren seguir platicando, está bien, y si no, me esperan unos minutos, no sé cómo ustedes gusten. Si Te quieren, esperamos, Juan Carlos. Te Claro. esperamos. Sí, bueno, te esperamos. mientras pongo aquí compartir, no creo tardar. Muy bien. O Ahí si quieres está. quitarle la grabación para que no. No, Bueno, tú la editas, ¿no? está grabando y si ya yo edito esto. Ok. Espérenme, ya sé, tienes razón, Brandis, porque luego salen el chismoleo en... Vaya a salir ahí en... Espérate, deja ver cómo le hago Ah, aquí. sí, es mejor hay que. Ah, ahí está ya en pausa, ya está en pausa. Ah, Pueden perfecto. platicar, ¿eh? Sí, Gracias, gracias. Aquí te esperamos. No creo que tarde más de 5 minutos. no te preocupes. Las 9:10 son 9:08. Okidoki, Ok, mientras que platica, hermanito, cómo le fue con su acta y todo eso. ok. Dice, Eh, manito, ya lo he platicado 1000 veces. no, no, está bien, sí. Eh, Aquí con la familia, con mis sobrinos, con mis sobrinas, cuando llego, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Ya empiezo a contarles todo el Via Crucis. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Ya probaste las memelas, Brendis? ¿Ya has probado ¿Las las memelas? memelas? Las memelas, Sí, son las que le llaman gorditas, ¿no? parecidas a las gorditas. Esta es una tortilla hecha a mano, Ajá. se le pone frijol y se dobla. Y Ah, después se le vuelve a poner frijol encima, salsa al gusto, cebolla, queso y crema, para el que quiere crema. qué rico. Sí, son sabrosas. Yo he Pues probado las que le llaman gorditas aquí, ¿no? aquí, Pero las ándale, creo que memelas no. las memelas. Sí son diferentes. ¿Las chalupas ya las probaste? Sí, esas están re buenas. Hola, ¿Esas buenas son de? noches. Hola, Buenas Patita, noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. Aquí miren Conectando. ya dándonos. Ajá. Qué Qué bueno. bueno. Qué gusto oírte. Para este, sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. A mí también ya me da gusto estar, este, ya lista también. Tú siempre estás Qué bueno. lista. Lista y dispuesta. Y dispuesta, claro. Es que está platicando hermanito de las Ujú. memelas. Está Las muy rico. memelas. Sí, qué bueno, Armandito, que ya pudiste ver lo de tu acta y bueno, aprovechando ¿cómo se dice? Las delicias culinarias de allá. Sí, sí, sí. La cecina. Ay, qué rico, Que man. la No, sí, cecina, las Ujú. chalupas son muy ricas. Esas sí son sí, deliciosas. O sea, les ponen una hebrita de carne, pero son buenísimas. van fritas ¿Pero qué con son manteca. como quesadillitos o qué son? Son tortillas como los taquitos esos al pastor. La tortilla es de ese tamaño, son chiquitas, Ajá, pero les ujú. ponen en el comal, le ponen Manteca manteca y ahí las ponen a freír. Ya que se calientan, les ponen la salsa, cebolla y un poco de carne de carne. deshebrada. Son Mm. riquísimos. Los pambazos, No, las aquí, pelonas, ¿no? ¿De aquí? algo así. Sí. Aquí le llamamos pambazos, es el pan blanco, Ujú, Acá pelonas. las pelonas. Bueno, ujú. también la pelona. Ya Brendy ya se hizo experta de las delicias poblanas. Ya soy pipope. Sí. Ándale. Ya soy pieza No, poblana bueno, eres No, perfecta. pipope chilanga. no tanto, No, no sí, tanto, pieza no tanto, poblana pero. perfecta. Ese sí soy. Ah, Ese ay, sí es. Esa sí. bueno, Otra no. sí. Sí, la verdad, sí, Ujú, rico. Los chiles en nogada en agosto, septiembre, Ay, los chiles en los ujú. nogada. allá en, ¿cómo se llama, hermanito? En Tlalpan, Calpan, Tlalpan, Calpan. Talpa, Y en sí. Calpan son especialistas en hacer chiles en nogada porque pues allá cultivan la manzana, Ah, El todo, durazno, el sí. durazno, todo lo hacen ahí, entonces son unos chilotes
Ay, sí. Híjole, gigantescos vale y la bien pena. rellenos, muy ricos y no están tan caros. Bueno, se encarecen porque ya son muy populares acá en Calpan, en Puebla, Mm. pero, pero sí, ¿Qué muy tan ricos. lejos está de Puebla, Brendis? Haz de cuenta que de aquí de donde yo vivo está a unos 40 minutos. No está lejos. Ay, no está tan lejos, no. Ujú. Ahora en agosto se vienen y nos vamos No, a no está lejos. Chiles. Eso nada más es por temporadas, Sí, porque vamos a tener que ir a probar. en julio, Nada más agosto es y por septiembre temporada, sí, es cuando se da el durazno, exacto. la La granada. la nuez, la nuez, todo lo que lleva, todo el condimento que lleva. Sí, Ujú. todo eso se da por acá. Bueno, ahí en Calpan especialmente, ¿no? Y los venden en todo Puebla, Sí. pero ahí es muy popular porque en cada casa o en cada puesto venden los chiles. Mm, Son más económicos ujú, que en un restaurante de aquí de la ciudad. ujú. Pero más caseros también, ¿no? Está bien. Caseros, sí. Sí, Ujú. pero sí, muy En un bueno. restaurante viene costando, cuando mucho, unos 300 pesos, un buen chile del Hasta tamaño de los que me están 400 pesos, hasta Sí, 400 400. pesos yo he visto, Armandito. sí. Sí, 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 sí lo creo. No, acá Ujú. están en 220, Ah, pues, 200, Mm, Más accesible. pero están grandotes y bien rellenos. y con unos 300 Ujú. puede uno elaborar los chiles para toda la familia, para comer toda la Sí, familia con. uno con eso, Sí, Claro. sí, la verdad sí, nada más que pues ya, pues es la mercadotecnia, la popularidad que se ha ganado acá, ¿no? Pero sí se sí. encarece Ujú, mucho, ujú. pero sí, muy rico las estas, ¿ay, cómo se llaman las? Son como tortas, Armandito. Ay, ¿Semitas? las Las semitas, semitas, Ujú. riquísimas, las las semitas. semitas son muy buenas. También los tacos orientales acá Ándale en Puebla, también, sí, también son muy buenos. No, Esos sí. como Los tacos los... árabes, árabes, perdón, sí. Ah, ujú, árabes, sí, ujú. Sí, 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 muy buenos. muy Muy riquísimos. variada, ¿no? La cocina también de Puebla. Sí, Pues el sí, mole, muy variadona. el mole, Bueno, el mole ese ya sabes que ese es famoso. sí. El mole es buenísimo. Pero, Es que acá lo hacen como muy caldoso. Hazte cuenta que lo hacen más picoso y caldoso, pero a mí Mm, me ujú, gusta más espesito. sí. espeso y Oye, como dulce. el que prepara tu jefa, Armandito, Ah, patrona, muy sí, bueno el mole, ¿eh? sí, ella, La patrona de Armandito lo hace muy rico. ella lo Órale. prepara. Bueno, es artesanal ese mole. Oh. Todo lo Ujú. prepara ella misma, todo a Ah, mano, a pues mano, mi a mano. suegra también lo hace artesanal. Ella prepara desde freírlo a llevarlo al molino. Sí, sí, hasta llevar el Mm. molino. Dice, Ladies and gentlemen, Muy bien, ya estamos. muy Muy bien. bien, son 9:15:16. Y aunque no es muy largo el cap, correcto. ya saben que siempre hay mucho jugo que sacarle. Entonces, Claro. déjame darle. ¿Está Uriel? Pati. Pati. Bueno, si quieres iniciar, Pati, con una oración, Sí, claro. espérame, Sí, déjame. aquí está ahorita, pero está comunicándose con Dani para ver si vamos a ir por ella, pero aquí estoy yo. Ok, pero ahora Ujú. déjame ver. Entonces, Ahora no encuentro. ujú. Entonces iniciamos, Eh, Papo. Tener grabación, pausar. Sí, ahí está ahí. Ya. Adelante, Ujú. Pati, vamos a comenzar y que Dios bendiga este tiempo, por favor. Adelante. Sí, está bien. Señor y Padre bendito, te damos, Señor, infinitas gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque, Señor, nos das la oportunidad de poder estar en nuestros hogares, de poder, pues, reunirnos, Señor, para seguir edificándonos unos a otros, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que comparten la palabra, Señor, semana a semana. Bendice, pues,
su sabiduría, bendice las palabras que van a utilizar para compartirnos el día de hoy, Señor, y que sea de bendición no nada más para ellos, sino también para todos aquellos que los escuchemos, Señor. Pone en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, una disposición, Señor, que venga de ti, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, en esto y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y compartirlo con los demás. Gracias por estos recursos, Señor, que tenemos a la mano, Señor, y pedimos, Señor, que pues este estudio se lleve a cabo conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues, No se ve que esté grabando, Juan Carlos, perdón. ¿mande? No se ve que esté grabando. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. A ver, no, Siempre aparece. está grabando. Sí está grabando. Sí, ah, bueno. Ok. Ok, déjenme compartir. Ahora sí. Adelante, Brendis. gracias, Papa. Bueno, pues este capítulo está muy interesante porque efectivamente nos está hablando de cómo somos nosotros como seres humanos. Bueno, en este caso se está refiriendo a Israel. Recordemos que aquí el contexto es dirigiéndose al pueblo, a la etnia de Israel, de Judá, ¿no? Les está advirtiendo lo que va a pasar en un futuro cercano, ¿no? Lo que Dios va a hacer con ellos por su rebeldía, por su rebelión ante Él. Aquí vamos a ver cómo como seres humanos, que ellos se reflejan, nosotros nos reflejamos en ellos, vemos cómo somos, pues rebeldes por naturaleza, de dura cerviz, como les decían. Somos, aparte de que somos rebeldes, no aprendemos a confiar en las promesas que Dios nos da. Digo, al pueblo de Israel se las dio y ellos la vivieron y la vieron, ¿no? Ellos vieron todo lo que las promesas de Dios les estaba dando, ¿no? Y aún así ellos decidieron ser idólatras y decidieron ser rebeldes y decidieron darle la espalda a Dios. Pero no ha cambiado nada. Realmente en la actualidad vemos que nosotros, gracias a Dios, ya conocemos la palabra de Dios, pero sí fuimos muy rebeldes también y seguimos siendo pecadores. Sin embargo, vemos como no confiamos en las promesas que Dios nos dio. Quizás nosotros andamos por fe, y ellos anduvieron por vista, pero de ninguna de las dos maneras aprendimos la lección. La palabra de Dios es precisamente para que nosotros ahorita aprendamos. Somos bienaventurados porque tenemos la palabra de Dios en la mano, porque conocemos la historia de Israel, todo lo que ha atravesado el pueblo de Dios y cómo se refleja en nosotros, cómo nosotros lo hemos vivido, ¿no? Hemos aprendido, pero seguimos quizás tropezando, ¿no? Y esto nos sirve para que veamos en qué estamos fallando, en qué estamos tropezando y no lo volvamos a hacer, ¿no? Realmente la palabra de Dios es esto, es una enseñanza a través de otras personas, pero que nosotros lo debemos aplicar a nuestras vidas. Tiene mucho que ver esto, muchos dicen, pues, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? Pues tiene mucho que ver, porque nosotros fuimos injertados, nosotros somos adoptados. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una gran descendencia y que él iba a ser quien iba a ser el padre de muchas naciones. Y gracias a la fe de Abraham, nosotros fuimos adoptados, ¿no? Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando nos mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a aceptar su plan de redención para que nosotros tengamos vida eterna y formemos parte de este plan de Dios maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ¿me puedes regresar la primera diapositiva, porfa, Japón, nada más para dar un poquito de contexto?
Por ejemplo, aquí yo cité a Jeremías 3:8, porque precisamente habla de esta infidelidad. Y esta infidelidad, Judá, el pueblo de Judá la alcanzó a ver con Israel, con el pueblo del norte, con la tribu del norte. Acuérdense que esa tribu eran las 10 tribus que se rebelaron contra Dios y que adoraban al becerro de oro y que decidieron hacer su propia adoración en los montes altos, todo esto. Y Judá todavía estaba en Jerusalén, entonces estaban divididos. Vemos aquí que Jeremías está hablando acerca de la infiel Israel, debido a esta idolatría que ellos tenían, o sea, al serle infiel a Dios, decidieron adorar otros dioses, dioses ajenos, dioses, pues que no son verdaderos, que no son vivos, que son estatuas, que el mismo hombre los creó y que el mismo hombre les da estos atributos. Dios no es creado, Dios él se creó a sí mismo, nadie lo creó, y él es invisible, es un espíritu. Entonces vemos que es un Dios verdadero y es un Dios omnipotente, omnisciente, está en todos lados. Pero bueno, Israel, Judá, a pesar de que vio lo que hizo su hermana Israel, decidió seguir los mismos pasos. Pero aquí lo importante de este texto es que Dios no abandonó a Judá. A ver, más o menos para que no se vayan a dormir de lo que les estoy platicando. Ustedes saben por qué Dios sí se divorció de Israel, de la tribu de Israel, de la tribu del norte. Y no lo hizo, ahorita lo vamos a ver obviamente, y no lo hizo con Judá. ¿Saben por qué motivo? Por el pacto que hizo con Abraham Con David. y con David también. Sí hizo el pacto con Abraham de toda la nación, pero el pacto que hizo con David fue un pacto incondicional. Él le dijo Sí. que de su descendencia iba a salir uno que iba a ser rey eterno. Entonces, gracias a ese pacto incondicional, y a pesar de lo que era Judá, y eso se aplica a nosotros, a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos rescata, Dios nos ama, ¿no? Entonces vemos que a pesar de lo que fue Judá y de lo que hizo, Dios no se divorció de ella. Dios le dijo, yo soy fiel a mis pactos. Nada, ni nadie va a cambiar mis pactos. Y este pacto era incondicional. Esto quiere decir que a pesar de lo que hacía Judá, Dios no iba a romper el pacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la destrucción del Reino del Norte en 722 por los asirios, y esto debió de haber sido una advertencia para el reino de Judá, pero sin embargo decidió seguir los mismos pasos de su hermana Israel, y Dios fue que les mandó el juicio, pero sin olvidar sus promesas. Dios es fiel. Entonces, esto merece un amén, porque realmente nosotros en dónde estaríamos si no fuera por esto, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Japón. Entonces vemos que el pecado de Israel no quitó el plan de Dios, el plan de redención que tenía para con nosotros. Y aquí vemos que sí se puede obedecer a Dios. Bueno, Jesús obedeció a Dios, pero nosotros, ya que somos redimidos por Jesucristo, tenemos a través del Espíritu Santo esa facultad de obedecer a Dios, ¿no? Sabemos que seguimos siendo pecadores porque somos justificados. Todavía no hemos sido glorificados hasta que lleguemos a su presencia, pero aprendemos de las enseñanzas de Jesucristo. Aprendemos que los estándares de Jesucristo eran muy altos, que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sin embargo, no nada más es decir, no matarás, o sea, ahí te dicen los mandamientos, no matarás, pero te dice físicamente no matarás, pero Jesús dice,
el que ve a su hermano con odio, con rencor, no lo perdona, ya puede matar a su hermano, ¿no? Algo así, Japo, perdón, no tengo bien cómo explicar esto, pero me refiero a que ya no solamente es físicamente, sino con el pensamiento, con el corazón, debemos amar al hermano, De ¿no? hecho, de No hecho la debemos mano, Brendis. aborrecerle. De hecho, la Sí, mano, Brian. Es que Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, está hablando del pecado que en realidad en el hebreo dice, no asesinarás, no tanto no matarás, es algo muy diferente. Alguien puede matar a una persona involuntariamente, un atropellamiento, algo así, ¿no? Pero asesinar ujú, es con toda alevosía y ventaja, ¿no? Entonces el mandamiento dice, no asesinarás. Entonces Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, no asesinarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano o lo insulte, ya ha cometido el mismo pecado. ¿Por qué? Porque cuántos asesinatos no salen de un momento de rabia, ¿sí? Entonces, o sea, está hablando no solamente del acto externo, sino de la actitud interna también, ¿no? De que te enojes con alguien, ¿no? Porque eso te puede llevar a matar a alguien, ¿no? Entonces, no solamente Jesús condena el acto físico exterior, sino aún la actitud también, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir Brendis, por eso dijo sí, Japo, exactamente, eso. bueno, Eso es, quería yo más o menos explicar, porque lo que iba a eso, ¿no? Que Jesucristo vino a enseñarnos mucho más que la ley, ¿no? claro, Amar a nuestro prójimo y ayudar y en fin, todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Entonces, ese fue, si Jesús no hubiera obedecido al Padre, si él hubiera decidido no pasar por esta amargura, por esta copa, otra cosa sería. claro, Estaríamos en otro lugar ahorita. Es más, ni estaríamos. exactamente. Entonces, Estaríamos pero les mandé condenados. condenados. Les mandé un video que me impactó mucho de que si Jesús daba la orden de decir, no quiero pasar por esta copa, ¿cuántos ángeles no estaban alrededor para evitar esto, ¿no? Pero bueno, no sé si esto sea tan bíblico, Japo, pero yo creo que Jesús decidió obedecer y eso es lo importante. La obediencia de Jesucristo, por algo estamos aquí. Ah, claro, Este, claro. Había un plan en la eternidad pasada que se iba a cumplir, ¿no? Vemos a Jesús sometiéndose a la voluntad del pastor. Pero ahorita que dices que mandaste ese video, ¿lo mandaste al grupo? ¿A dónde? No recuerdo haberlo visto. Pero obviamente debo admitir que luego no siempre estoy con el celular sí, porque celular has para mí hecho es una herramienta de trabajo y luego ni puedo ver nada. ok. Te los mando, si quieres al rato lo vuelvo a mandar Ándale, para que lo veas sí. y ya lo Sí, platicamos, porque no recuerdo haberlo visto, pero ¿no? ok. Pero sí tienes razón, ¿eh? Si Jesús no se somete, pues no habría redención para empezar. Claro. Sí, claro, y él decidió esta obediencia, ¿no? Y de esto trata este capítulo de Isaías 50, de Sí, la obediencia del siervo, sí, del único siervo, del siervo verdadero, porque bueno, a Israel también se le conoce como siervo, pero es un siervo, ¿no? Y a Jesús es el único, se le conoce como el único siervo, el verdadero siervo, ¿no? amén. Y bueno, aquí yo leí un comentario, por eso puse este bosquejo, un comentario de un pastor que decía que aquí están hablando las tres personas de la Trinidad. Primero del 1 al 3 está hablando Dios Padre. Ajá. Del 4 al 9 está hablando Dios Hijo respecto de su humillación y de lo que va a pasar, ¿no? En un futuro. Y ya por último está hablando el Espíritu Santo para llamar a aquellos, a los, ay, se me fue el nombre, a los que se arrepienten, ay, se me fue, A los a redimidos, los no. redimidos, a los que van a creer en Jesucristo, a los judíos que van a creer en Jesucristo, al remanente, Al remanente, sí, sí, sí. al remanente que les está pidiendo que crean para que no se vayan al fuego eterno.
Entonces, bueno, más o menos les puse aquí este bosquejito para que más o menos den una idea de qué se trata, Bueno, pero en sí, global, es de la obediencia del siervo. sí, un comentario, Brendis, ya que tocaste este punto. Sí. ¿Te acuerdas que tú te tocó dar el capítulo 48 y en el versículo 16, en un solo versículo, están hablando las tres personas de la Trinidad, de la deidad? Y aquí Ah, nuevamente se repite, aquí es en todo el capítulo, y sí, sí, tienes razón en lo que pusiste. Estamos viendo a tres personas hablando, ¿sí? Del 1 al 3, como dices tú, habla el Padre, del 4 al 9 está hablando el Hijo, ujú. y del 10 y 11 está hablando el Espíritu, porque fíjate lo que dice el 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Ahí está hablando de dos personas. ¿Quién está hablando? Pues el Espíritu Santo. Entonces, me llama la atención que estos son versículos que sirven para demostrar que la Trinidad es real, ¿sí? Entonces, pero en Isaías 48:16 es en un solo versículo, aquí es en todo un capítulo, pero sí es muy buena observación. Bien. Ujú. Adelante, Sí, sí, Brendis. yo también cuando lo leí con el editor me pareció muy interesante y lo quise compartir con ustedes. No, Bueno, claro, y ahora sí vamos a gracias. empezar. Gracias, gracias. Sí, gracias a Dios. Vamos a empezar. Capítulo primero. Perdón, capítulo 50, versículo primero. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí acuérdense lo que dijimos hace rato, está hablando Jehová en la Biblia del pescador, dice, esto dice el Señor, ¿no? Despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. Dios aquí les está haciendo unas preguntas retóricas. Le está diciendo, o sea, yo los repudié porque me divorcié de su madre. O sea, les está preguntando, ¿no? ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? Y él mismo, y Dios mismo les contesta y les dice, no, no fueron vendidos a causa de no, perdón, no, más bien ustedes fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Ajá, o sea, no fue Dios quien los repudió. Ellos mismos se fueron, decidieron irse al lodo, al lodarse, pues entonces se fueron al lodo. ¿Qué pasó aquí? Dios únicamente los dejó que en sus propias concupiscencias eh, pecaran, ¿no? Pero Dios no les dijo, vayan. Y tampoco les dijo que ya no los quería, ¿no? Dice, su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. ¿A quién se refiere que es su madre? Pues su madre es precisamente Jerusalén o Sión, ¿no? Como le llaman. Sí, Sión, sí. ella sería su madre. Entonces él les dice, yo en ningún momento me divorcié de su madre. Ella decidió irse, ¿no? Y yo en ningún momento los vendí a ustedes como mis esclavos, a mis acreedores. Yo únicamente dejé que se los llevaran para que ustedes aprendieran. Ese fue el juicio, ¿no? Que lo que va a pasar a Judá, acuérdense que Israel ya fueron ellos cautivos y la táctica de los asirios no más bien fue dispersarlos y hacer que desapareciera su raza o hacer que perdieran su identidad, Al ¿no? mezclarlos con Sí. otros Al pueblos mezclarlos. conquistados. Exacto, entonces así perdían su identidad y ya ni siquiera sabían si eran judíos o si eran nada. ¿Y qué pasó con Judá? Judá vio todo esto. Bueno, todavía no pasa, ¿no, Japón? Todavía están, no, sí ya pasó, ¿no? Los asirios ya pasó. Perdónenme, estoy de tanta información, luego me pierdo. Pero ya pasó, sí, A ¿verdad? ver, Asiria ya conquistó el reino del norte, ¿no? Ya, Fue en el 722 antes de Cristo. 722. Y Isaías empezó su ministerio en 701, algo así, ¿no, hermanito? Sí, más o menos, sí. Ok. 600 y fracción. Entonces ya vio Judá lo que pasó con su hermana Israel
y aún así siguieron y decidieron seguir pecando. Obviamente van a pasar 150 años más o menos para cuando se van cautivos en Babilonia, Babilonia. pero Sí, les fue el está tiempo advirtiendo. que Dios le dio tiempo al reino del sur para que se arrepintiera. Más de 100 años, así exactamente, la caída de Jerusalén fue, si no mal recuerdo, hermanitos, el bueno para las fechas, fue en el año 586 antes de Cristo, 586. Sí, cuando Nabu Sí, llega, ¿no? Entonces, échale cuentas sí, al cuando el Nabu, 720, son como 140 años, más o menos ahí. Un año más, un año más o menos. menos. Pero sí, Sí, Dios dio exacto. tiempo suficiente. Y necios como mula bruta. ¿Ves? Sí, así es. Entonces, bueno, aquí Isaías les está diciendo que a pesar de todo esto, o sea, ellos vieron y aún así decidieron seguir adulterando y seguir rebelándose en contra de Dios, ¿no? Pero aquí dice que la madre a la cual yo repudié, ¿se acuerdan que en Deuteronomio 24 no vimos precisamente cuando se podían divorciar, cuando un judío decía, me quiero divorciar de ella porque vi algo en ella, ¿no? sí, sí, Pero sí. era precisamente como algo inmoral, ¿no? Algo, no precisamente el adulterio, porque si era un adulterio, pues los apedreaban, pero era algo malo, algo así agravado que decían, decido divorciarme de ella, ¿no? Sí. Igual con Oseas, ¿no? En Oseas sí, definitivamente fue un adulterio. Y también se refiere precisamente a Israel, cuando ya fue, Israel. cuando fue adúltera Israel contra Dios y Dios decidió darle la carta de divorcio. Bueno, aquí Dios les está diciendo que Él en ningún momento, a pesar de lo que ellos hicieron y lo que están haciendo, en ningún momento les ha dado la carta de divorcio, ¿no? Que ellos no, que Dios no se iba a divorciar de Judá por la promesa que ya había hecho, ¿no? Esta promesa, pacto incondicional que hizo con David. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí también marqué Mateo 19:38, donde dice, Jesús dijo que el divorcio se les dio en la época del Antiguo Testamento por obstinados, por su corazón duro, ¿no? Pero no es porque Dios tenga el plan precisamente que se tienen que divorciar. Dios hizo el matrimonio para toda la vida, para siempre. Pero por su corazón duro, endurecido, permitió la carta de divorcio. ¿M? Porque, como les digo, Dios no diseñó el matrimonio para que se divorciaran, ¿no? Lo diseñó para toda la vida. A excepción de, por ejemplo, ahorita por sus corazones duros, Moisés, sí permitió el divorcio. Pero para Dios esto no es bueno. Entonces, por eso les dijo, yo no lo permito, entonces yo no lo voy a hacer, a pesar de lo que tú eres, Judá, ¿no? Entonces, vemos que la madre, lo que les dije hace rato, es el pueblo como etnia, Sión, que Sí. es el sinónimo de Jerusalén. Acta de divorcio, pues es un documento que acredita tal hecho. Cuando les dice, ustedes tienen el acta de divorcio, ¿cómo pueden acreditar que efectivamente va a divorciar? Ustedes, pues no tienen ningún, al contrario, Dios siempre los ha bendecido grandemente y no tienen ninguna comprobación de que Él quisiera separarse de ellos. Simplemente les mandó un juicio y simplemente los dejó que sus propios pecados, sus propias concupiscencias, los llevaran a este término, pero no porque Dios quisiera. Ajá. Bueno, aquí vemos que el pueblo de Israel en el exilio se asemeja a una esposa divorciada, olvidada y abandonada por Dios. Pero esto no le pasó a Judá. ¿Están de acuerdo? Porque cuando ellos se fueron cautivos a Babilonia, Dios jamás los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos, les permitió seguir con sus tradiciones, les permitió seguir con sus sinagogas para adorarlo, aunque no lo podían hacer en el templo, pero ellos seguían leyendo la palabra de Dios, casarse entre los judíos, hacer sus comercios, en fin, no perdían su identidad. Sí aprendieron muchas costumbres malas de los babilonios. Acuérdense que Babilonia es la madre de la idolatría. Sí. Y ese fue precisamente el juicio. Y a los judíos les dolía en el alma no poder ir al templo a adorar a Dios.
Eso era el peor castigo que Dios les podía haber dado. Lo que está pasando en la actualidad, ¿cómo está el muro de los lamentos? ¿Por qué se lamentan? Porque no tienen un templo a donde ir a adorar. Entonces, sí, fue un juicio que Dios les mandó a los judíos por su rebeldía. Pero bueno, esto va a pasar un poquito más adelante. Sin embargo, Isaías les está anticipando lo que va a pasar después, ¿no? Les está diciendo lo que va a pasar y ellos no le creían, no le hacían caso, simplemente decían que no es cierto, ¿no? Y ellos seguían con su vida mundana, con sus ídolos, haciendo cosas que no debían a pesar de que vieron el castigo que se les dio a Israel. Pero Dios nunca se olvidaría ni abandonaría a su pueblo porque ha establecido un pacto con ellos, lo que les decía, ¿no? Con Abraham estableció un pacto incondicional y eterno. Dios cumple sus promesas, sus pactos y promesas, y por eso Él es Dios inmutable. Dios es fiel a sus promesas y pactos. Y el pacto que hizo con David también fue un pacto, o sea, el pacto de Abraham es como quien dice el papá de todos los pactos, ¿no? Pero el pacto de David fue precisamente eso. David, que le iba a dar de su descendencia un rey, iba a gobernar por 1000 años y eternamente. Entonces, por eso es importante también conocer este pacto de David, ¿no? Y siempre que dicen el hijo de David, pues se refiere precisamente a hacer la referencia que es un rey, que esta descendencia va a ser un rey, este rey que va a ser eterno. ¿Vale? Espero no haberlos confundido más porque... No, pero, a ver, Sí, voy a tratar de aclarar esto. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. El pacto incondicional es el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿sí? Donde Abraham. todo lo que le promete. De ese pacto incondicional se derivan subpactos, si se derivan de ahí son incondicionales, como es el pacto palestino de que promete la tierra, el pacto davídico que le promete un rey, ¿sí? Son pactos incondicionales porque se derivan de ese pacto. El único pacto condicional fue la ley de Moisés. Si cumples, hay bendición. Si no cumples, hay maldición. O sea, Ya. dependía de la obediencia de Israel. Pero los otros pactos, recuerden cómo hizo el pacto Dios con Abraham. Solamente él pasó por entre los animales muertos en una teofanía de una columna de humo, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de ese pacto depende de Dios solamente. Y de ese pacto abrámico se deriva el pacto davídico y el pacto palestino de la tierra. Y creo que hay uno más, pero no se me viene ahorita a la mente, pero el único, y el nuevo pacto. El otro es el nuevo pacto, de que Dios perdonará sus pecados y no volverá a acordarse de ellos, etcétera. Esos son tres subpactos que se derivan del pacto abrámico, del pacto incondicional. Repito, el único pacto condicional fue la ley de Moisés. ¿Sí? O como dijo Brendy, no, espero no haberlos confundido. No, ya quedó más claro, Jacob, muchas gracias. Bueno, entonces, el siguiente versículo dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? Perdón, ¿no hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Aquí vemos cómo vemos que efectivamente está hablando Dios Padre, ¿no? Y les dice, ¿por qué vine y no estaban? ¿No? Es algo pues, que Dios les está preguntando, como diciéndoles, o sea, ¿ustedes creen que mi plan eterno se va a cancelar por ustedes ser desobedientes? Perdón, si quieres, es que aquí puse los atributos de Dios, precisamente por lo que está diciendo que Él es soberano, que Él puede hacer lo que quiera, puede secar el mar, puede oscurecer el cielo, porque Él es el creador, Él es el soberano, el creador de todas las cosas. Entonces, nada más quise como recalcar un poco
los atributos de Dios, para ver que efectivamente el que está hablando aquí, pues es Dios, ¿no? Cuando dice, ¿acaso se ha cortado? No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. O sea, nada va a cambiar el plan de Dios, ¿no? Dios ya decretó esto desde la eternidad hasta la eternidad y nada va a poder cambiar este plan. Si quieres, cambiamos la diapositiva, por favor. Sí. Y bueno, efectivamente, dice que aquí encontramos el pecado específico por el que Israel fue dejada de lado, lo que les comenté en el versículo anterior. Ellos decidieron darle la espalda a Dios. Y aquí estamos viendo cómo efectivamente en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, los judíos siguen rechazando al Mesías, ¿no? O sea, cómo está hablando precisamente de que le dieron la espalda a Dios, pero realmente se la están dando a Jesús, que es la misma persona, que es perdón, las tres personas de la Trinidad. Entonces vemos como Israel sigue pecando, Israel sigue incrédulo, y en parte es juicio el cerrarle los ojos, el taparle los oídos, es parte de que ellos no crean en el Mesías, porque es un juicio que Dios les mandó, ¿no? Por eso está el remanente es Sí. el que va a creer en este Mesías, y como dijo Pablo, ahorita hay judíos completos porque son judíos por la etnia y porque creen en el Mesías, ¿no? Son judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos. Ujú. Entonces vemos que no hubo ningún hombre que diera la bienvenida a Cristo cuando él nació, cuando vino al mundo. ¿Se acuerdan que nadie lo fue a ver porque lo andaban persiguiendo, ¿no? Querían matar a los niños recién nacidos, y solamente unos pastores, y nació en un establo. Ajá. También cuando comenzó su ministerio, pues igual, empezó bien, lo recibieron bien, pero el pueblo quería que este Salvador pues llegara con la espada desenvainada a matar a todos los romanos, ¿no? Y liberarlos de este cautiverio. Pero sí, efectivamente, Jesús vino con una espada, pero una espada que es la palabra de Dios, ¿no? Y que penetra hasta el alma. Es la palabra de Dios precisamente, pero no es la espada que ellos esperaban, ¿no? Y vemos que precisamente, pues todos los problemas que tiene Israel hasta ahorita es precisamente por su desobediencia. Y aquí, precisamente, este capítulo trata de la obediencia del siervo. Entonces, vemos el contraste que existe con la obediencia del siervo, que es Jesús, y la desobediencia de Israel, que hasta la fecha sigue en parte en juicio, no creyendo en el Mesías, ¿no? Déjenme ver aquí. Oye, Brandis, fíjate Mande, fíjate qué interesante. Isaías 52 dice, porque cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera. O sea, ¿cómo eso todavía ni sucedía y ya Dios estaba profetizando el rechazo de su pueblo? Así que nadie iba a creer ni nada. O sea, era algo que a Dios no le tomó por sorpresa, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A Dios no le tomó por sorpresa. Ya lo había dicho Isaías que nadie iba a creer. Increíble, ¿no? Digo, cómo es tan sí, ¿no? fascinante la profecía que Dios dice las cosas cientos de años antes de que sucedan, ¿no? Pues es lo sobrenatural, ¿no? O sea, porque no, de verdad es que es tan precisa la profecía de Isaías que pues hasta Isaías se le conoce como un evangelista, porque él dio el evangelio mucho antes de que Jesús naciera y se los dio a los judíos, Así es. ¿no? Alguien ha dicho que Isaías es el quinto evangelio, porque cómo habla del Mesías. Pues era el primero, porque fue el primero Bueno, que habló. cronológicamente sí.
Cronológicamente, así es. Y ya después de que nació Jesús, pues sí, sería el quinto, Se ¿no? corroboró, sí. Entonces, así es. Entonces, bueno, también vemos lo que les decía de los atributos de Dios en la diapositiva pasada. Eh, Dios preguntó por qué nadie estaba dispuesto a creerle cuando secó el mar, río Jordán. De Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que ellos eh, pues no lo tuvieran presente? O sea, ellos hacen una fiesta, ¿no? La fiesta, la Pascua, recordando cómo Dios los sacó de Egipto. ¿Y cómo es posible que ya se les haya olvidado? ¿No? Si hacen estas fiestas, pues es para recordarlo, porque sabemos que como humanos, ahorita digo una cosa y mañana ya se me olvidó, ¿no? Entonces Dios por eso creó estas fiestas para que ellos jamás se les olvidara lo que hizo por ellos. Pero pues como todo ser humano pues se les olvidó y decidieron ser rebeldes, ¿no? Versículo 3. Cubro los cielos de oscuridad y hago que vistan de luto, y hago que se vistan de luto. Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Este está bien bonito, este 4, porque dice, o sea, aquí está hablando, acuérdense que aquí está hablando el Mesías, aquí está hablando Jesucristo. Dice, Dios el Señor, y en la del pescador dice, que me gusta mucho como dice, el Señor soberano, ¿no? Aquí es donde está hablando el siervo obediente al Señor. Y él dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Fíjate cómo el Señor soberano le ha dado estas palabras para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios le ha dado esta sabiduría, pero ¿para qué? O sea, muchas veces nosotros le pedimos sabiduría a Dios para que, híjole, yo sea bien inteligente y yo sepa contestar todo y bla, bla, bla. Mucha gente estudia la Biblia para, no por amor o por el plan que Dios tiene para nosotros, sino para ser más sabios en cuanto a científicos, en cuanto a conocimientos y que se vean muy inteligentes y muy importantes. Pero no, aquí Jesús está diciendo que le dio lengua de sabios para consolar. O sea, imagínense, o sea, a mí cuando yo leí esto, se me puso la piel chinita porque dices, o sea, Dios es sabio, pero para consolar al fatigado, al cansado. ¿Cuántas veces no nos ha dado palabra de consuelo? Bueno, precisamente en su palabra no hemos leído palabras de consuelo. Todo lo que Él nos ha prometido y que se ha cumplido hasta ahorita, hasta el día de hoy se ha cumplido. Entonces, esto es lo importante, el tener la sabiduría, palabras de sabio para consolar al cansado, al fatigado. Eso es lo que debemos nosotros aprender de Jesucristo. Ser sabios para ayudar a los demás, ¿no? Para dar una palabra de consuelo, para decirle, Dios cumple sus promesas. No, no te preocupes, Él va a venir. En fin, todo lo que nos dice en su palabra, ¿no? Para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos. ¿Se acuerdan cómo Jesús paraba de madrugada a orar? Esta relación tan personal y tan íntima que tenía con Dios Padre. Él se paraba, pero dice aquí, todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Él escuchaba la voz de Dios a través de su palabra. Él Miau. oraba mucho. Sí. No, perdón. Ajá. Entonces, es bien importante que aprendamos nosotros de esto, porque muchas veces, y lo digo a título personal, oro cuando estoy lavando los trastes, oro cuando voy en el carro, y no es que no sea importante, o sea, esta relación con Dios es bien importante en cualquier momento, pero también tenemos que tener un tiempo para Él,
¿no? Dedicarle quizás un tiempo que digas tú, en este tiempo es para dedicárselo a Dios, orar y tener esta relación personal con Él, como Jesús lo hacía. Sé que a veces es complicado, es difícil por las actividades que tenemos y todo, pero a lo mejor en algún momento que tengas libre, dices, aquí en este momento voy a aprovechar, ¿no? Pero bueno, eso es como un consejo que me doy a mí mismo. Y vemos que Jesús escuchó de su padre que pudo decir que lo despertaba para que oiga como los sabios. O sea, ¿y nosotros cómo vamos a escuchar como los sabios? Pues a través de su palabra, leyendo su palabra. Ya sea que nosotros la leamos o que la lea otra persona o en la iglesia que están predicando de la palabra de Dios, siempre tenés la certeza que es bíblico, que es con Biblia en mano, que no son opiniones de hombres, sino que viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita yo no puedo hablar diciendo, es que yo pienso que pudo haber sido así. No, es que lo que dice la palabra es así, ¿no? Si aquí dice la palabra esto es porque Dios nos lo está queriendo decir para que nosotros lo aprendamos y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Ajá. Y ya es lo que aprendí de este versículo, ¿no? Que Dios precisamente habló, hablaba con Jesús, oraba, y Jesús nunca decidió desobedecer al Padre, nunca pasó por su cabeza. Porque Jesús, acuérdense que era Dios y con solo pensarlo, podría hacerlo, ¿no? O sea, como cuando Satanás le dijo que esas piedras se conviertan en pan. Si Jesús con solo pensarlo hubiera dicho sí que fueran un pan delicioso, pues ya ahí ya se hubiera acabado todo. Pero ni siquiera lo pensaba Jesús, ¿no? Entonces vemos como, pues él era Dios, ¿no? Encarnado. ¿Qué más podemos decir? Muy bien. Siguiente, por favor, Japo. Perdón, déjame leer rápido. El 5. Dios es el Señor. Dios, el Señor, me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Entonces aquí, ¿recuerdan ustedes rápidamente cómo en Éxodo vimos que un esclavo que decidía seguir a su amo, acabando ya su tiempo, su trabajo, y él decía, pero yo quiero seguir con mi amo, le tenían que hacer precisamente, le tenían que abrir el oído como muestra de que quería seguir voluntariamente con su amo, por amor al amo, no por otra cosa, sino por amor a este amo. Pues así, más o menos, para que lo entendamos, como el siervo decidió obedecer al padre, aún sabiendo él que iba a ser lastimado de esta manera, crucificado, humillado. Aún así, él decidió seguir con su padre y obedecer. Y más o menos, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que agarrar contexto para entender por qué es que dice que abrió mis oídos. Porque ya desde antes nos había explicado Dios, a través de su palabra, de la Biblia, cómo es que estos esclavos hacían para que siempre estuvieran con su amo. Y lo hacían voluntariamente, y Jesús lo hizo voluntariamente. Entonces, más o menos para que tengamos un pequeño contexto de lo que ya habíamos visto antes y de lo que ahorita Isaías nos quiere decir, porque acuérdense que Isaías va dirigido a los judíos o a los israelitas, y ellos ya sabían todo esto, ¿no? Ya habían pasado por todo esto, nada más que, bueno, pues ya han pasado tantos años que ya se les había olvidado, pero más o menos para que tengamos una idea. Dice que él no ha sido rebelde y ni ha intentado huir. Él dijo, yo, a pesar de lo que sea lo que me va a pasar, yo voy a seguir adelante y voy a obedecer a Dios, a mi Padre. Versículo 6. Ahora se tapó, por favor. A los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los
escupitajos. Bueno, vemos que este es lo mismo, creo, del 5. Si quieres el siguiente. Ajá, entonces Mira, aquí aquí vemos que el siervo estuvo dispuesto incluso a, a sufrir el sacrificio que iba a pasar. sí, Dio la espalda. Cuando recibió los escopitazos en la cara, no protestó. eh, y fue humilde, se humilló ante el Señor porque sabía que de alguna manera el Señor lo iba a redimir. Y fue después de su muerte en su resurrección. Eso es lo exacto. que yo entendí aquí. Sí. Sí, Armandito. Y dice aquí en el 6, dice, a los que me herían les ofrecí espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Entonces, Entonces, correcto, le llaman así. Ujú. ajá, entonces que vemos aquí que incluso aquí señalé los versículos del Nuevo Testamento cuando él efectivamente fue golpeado en la espalda, en Marcos 15:15. Si gustas, Amante, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? ¿Sabes qué? Que no tengo Biblia cristiana. Ah, no te Estoy, preocupes. estoy con una Biblia católica que encontré aquí en la casa de mi mamá. Pero es igual. Sí, bueno. Sí, eh, eh, Marcos eh, 15:15. Marcos 15:15. Ok, permítame. Ahorita lo buscamos rápido. Marcos, aquí está. Aquí lo tengo. Un segundito, un segundito. 14, Sí, 15:15. 15, 15. Sí, aquí lo tengo. Dice, ahí están las letras más chicas que Pilato, entonces, queriendo satisfacer a la gente, les puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Lo azotaran, son golpes en la espalda, el azotar. Pues, sí, lo azotaran y lo crucificaran. Sí. Exacto. Lo golpearon en la cara, eso lo dice Lucas 22. Fue burlado y le escupieron. Eso lo dice en Marcos 15. Pues estás ahí. Marcos 15, 19 19. al 20. Pasaba por allí un tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Al 20. Eh, el 20. Ya el 20 hasta el 21, es lo que dice aquí. Ok. Muy bien, Marmento. Muchas gracias. Entonces Todos los vemos versículos. que esta profecía detalla los sufrimientos del Mesías, la terrible agonía que soportó. Ajá. El lenguaje de esta profecía es tan preciso como si se hubiera escrito en el momento del evento. Por eso es que me interesaba leer estos capítulos del Nuevo Testamento, porque son muy precisos, ¿no? Vemos que Jesús, que él dijo, bueno, que él voluntariamente fue a este sufrimiento, dice, di mi cuerpo. Esto significa que Jesús lo hizo de forma voluntaria. Él, como Comentario, les Brendis. explicaba. Sí, Japa, adelante. Digo nada más para apoyar lo que estás diciendo. Ahorita que estamos nosotros estudiando a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate del pecador. Esto apoya lo que estás diciendo, los versículos que dijiste. Aquí dice Pablo que Jesús se dio a sí mismo, o sea, ¿eso qué indica? Nadie lo obligó, no fue forzado, él se dio a sí mismo, o sea, como dijiste tú, que Jesús lo hizo voluntariamente. Nada más era Sí, para sí, Ujú. apoyar Japo, eso. y así lo dice Isaías. O sea, Sí, Isaías claro.
Así claro. lo dice precisamente. No hay Entonces, contradicción en la no hay palabra. contradicción. Y lo que les explicaba de los esclavos, ¿no? Que ellos voluntariamente iban a hacer esto para estar con su amo eternamente. Entonces, Exactamente, es lo que les comentaba, ¿no? Cómo Jesús decidió hacerlo de forma voluntaria. claro. Aquí vemos pues el siervo que decidió obedecer a su padre. Pero bueno, aquí lo sobrenatural, lo maravilloso de la palabra es cómo fue tan precisa esta profecía cuando se cumplió, cuando pasó la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Eh, es cuando dices, la palabra no se contradice y va concatenada, va unida, eslabón por eslabón, no hay contradicciones, y por eso pues, sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? Porque se ha cumplido cada profecía. Sí. Versículo 7. Dios, Perdón, antes de que continúes, Brendis, discúlpame. Ya no te encontré, preocupes, ya encontré el versículo 19, es que nada más leí el 20 y el 21. Dice que el 19 de Marcos, Marcos, dice, y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Y el 21 dice, pasaba por ahí un tal Simón de Sirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaban a llevar la cruz de Jesús. sí, Ah, pero lo que precisamente dice que fue burlado, ¿no? fue burlado, sí. Hablaban de él, efectivamente. Este, vemos que sufrió la más profunda humillación. Aquí nos está diciendo, nada más como para recordar, dice, no escondí dice, a los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro ni las injurias de los que escupitajos. Entonces, vemos cómo sí pasó efectivamente cuando la crucifixión. De lo de que le arrancaban la barba, en los evangelios no nos especifican en cuanto a que le arrancaban la barba, pero él dice que les ofreció la mejilla. Pero no es porque se contradiga, sino porque precisamente cuando hacen las traducciones, las hacen, acuérdense que el Antiguo Testamento era en hebreo y en el Nuevo Testamento ya era arameo o griego. Entonces, Griego. cuando se hacen las traducciones es cuando a lo mejor no sea completa. Pero bueno, dicen que la más profunda humillación es arrancarle el pelo de la barba. En ese tiempo era una humillación muy grande, ¿no? Y cubrir el rostro de alguien con saliva era, según los conceptos del cercano oriente, el sufrimiento más humillante que se puede infligir en un hombre. Y todo eso Jesús lo sabía, lo dijo aquí en Isaías y lo vivió en su ministerio, cuando él vino a la tierra. Entonces vemos que él dio su cuerpo, él decidió seguir adelante a pesar de todos los sufrimientos que él mismo vio que iba a pasar, Así es. ¿no? Nosotros, como seres humanos, no somos capaces podemos decir, ay, si yo entrego mi dinero, mi vida, ¿no? A Jesús. Pero cuando ya se trata de que nos humillen, como que nos cuesta mucho trabajo. O sea, nada más, no, o sea, quiero nada más ponerlo como ejemplo, porque nosotros, como seres humanos, cuando nos humillan, nos cuesta más trabajo aceptarlo. No es tan fácil que aceptemos una humillación, ¿no? Entonces vemos como aquí Jesús, sabiendo todo esto, él decidió seguir adelante, ¿no? ¿Pero por qué? Por obediencia a su Padre, por darle la gloria a su Padre, a Dios Padre, y por amor a nosotros. O sea, por eso es que les dice Dios a los judíos, o sea, ¿ustedes creen que yo los he olvidado? ¿Que ustedes ya no existen en mi vida? Por supuesto que no. Ustedes siguen siendo tan importantes a pesar de lo que son, yo los sigo amando, ¿no? Y es lo mismo que nos dicen ahora nosotros.
O sea, Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos, ¿no? Romanos 5:8, Bretis. Mas Dios Romanos muestra 5. su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros. Así es. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 7 ya lo leí. Dice que puso su rostro como un pedernal. Tan seguro estaba él de la ayuda del Señor su Dios, que determinó con resolución mantenerse férreo en medio de cualquier penalidad que le esperaba. Jesús demostró esta determinación al afirmar su rostro para ir a Jerusalén a ser crucificado. O sea, como un pedernal, es como una piedra bien dura, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto que Jesús sabía que iba a pasar, él decidió poner su rostro como un pedernal, o sea, como algo bien duro y no rajarse, no arrepentirse, no decir, ay, no, yo la verdad, yo ya no quiero pasar por esto. No, él puso su rostro como una piedra bien dura y decidió seguir adelante, ¿no? Ujú. Sí. Versículo 8. A ver, nada más rápido. La confianza de Jesús durante las horas de su insoportable sufrimiento estaba en Dios. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre y el Padre estaba muy complacido. Jesús bebió la copa amarga que el Padre puso en sus labios. Entonces vemos que él siempre fue un siervo fiel, un siervo obediente, que decidió seguir adelante, ¿no? A pesar de lo que ya vio que iba a pasar. Versículo 8. Mi Salvador está cerca de mí. Ah, pero vean por qué él decidió seguir, ¿eh? O sea, no porque, o sea, bueno, por ejemplo, nosotros, si decidimos seguir alguna situación, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por nosotros mismos? Por supuesto que no, lo vamos a hacer es, por este ser superior, esta persona superior a nosotros, que ha dado su vida por nosotros. Dice, mi Salvador está cerca de mí, está refiriéndose a su Padre, a Dios. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo, que se enfrente a mí el que quiera acusar, ¿no? Entonces vemos que sin importar cuánto maltrato, escarnio y repudio sufrió, el siervo tuvo confianza plena del respaldo del Señor Dios. Por eso no temió las represalias infames de sus adversarios. Por eso él decidió seguir adelante. Bueno, aquí hay un comentario, Japo, a ver si está bien, está en lo correcto. Dice, este versículo se refiere a la resurrección, Romanos 4:25. Él ha regresado de la muerte, ¿y quién puede cuestionar que no limpió los pecados del mundo? Romanos 8:33-34. La justificación está conectada con la resurrección de Jesucristo. Nosotros ya fuimos justificados a través de Jesucristo y si Dios está con nosotros, nadie va a estar contra nosotros. Realmente nos primero justificó, primero salvó a Jesús, primero respaldó a Jesús, por decirlo así, y como nosotros estamos atrás de Jesús, pues nosotros por consecuencia somos justificados, somos salvados, somos redimidos por Él, ¿no? Pero aquí vemos cómo el Señor no abandonó a su Hijo. Y la garantía de la resurrección es la resurrección de Jesús. Mira, fíjate, la Biblia dice que quién fue el que resucitó a Cristo fue Dios por medio del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera sido un impostor, como lo acusaban, si él hubiera sido un impostor, ¿cómo Dios lo iba a resucitar? O sea, la evidencia de que Jesús todo lo que dijo fue verdad es la resurrección. ¿Sí? Por eso es tan importante. La resurrección es el sustento, la columna, lo que soporta la fe cristiana. Si tan solo pudieran demostrar los enemigos del Señor que no hubo tal resurrección, acaban con el cristianismo. Pero Sí. ¿cuántos intentos ha habido desde el mismo momento en que decían se robaron el cuerpo o fueron a la tumba equivocada? Desde ahí empezaron, o sea, apenas había sucedido la resurrección y ya la estaban negando. Sí. Entonces, hoy en día han pasado 2000 años y nadie ha podido demostrar que la resurrección fue un fraude, un invento
de sus discípulos, ¿no? Entonces, la resurrección es la garantía de, como dijo Jesús, ¿sí? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es bien importante eso, entender la resurrección, porque es, pues es nuestra confianza, es nuestra garantía. Ujú. ¿sí? Sí, y él puso toda su confianza efectivamente en Dios, ¿no? En que Dios lo iba a rescatar. Claro, Entonces vemos que si nosotros estamos en Cristo, si Jesús está en este lugar de victoria, entonces todos los que están en Cristo también estarán ahí. De hecho, la razón por la que Romanos 8:31 se aplica a nosotros es que primero se aplica a Jesús, ¿no? Entonces claro. vemos que efectivamente nosotros, eh, si Dios ya salvó a Jesús, si Dios estando en esta situación, su Hijo Jesucristo, no, jamás lo abandonó, jamás estuvo siempre ahí presente y Dios, eh, pues no nos va a abandonar a nosotros. ¿Por qué? Es- Porque, sí, no, te iba a decir que es como el canto este que luego entonamos, que dice, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? nadie. ¿Acaso angustia, tribulación, dolor, lo porvenir, lo pasado? Nada, nada, ni cualquier cosa creada. Ese. Aquí vemos como que es un desafío a Satanás de que Jesús está diciendo, me vas a hacer los mandados, pues es el Ujú. mismo eh, reto, o ¿cómo te podré decir? El mismo desafío que nosotros podemos decir, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie, Ni nadie. Nadie. tribulación, Nada, ni angustia, ni ni nada nada. puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es. Sí, y versículo 9 dice, fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Nadie puede condenar. Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. La Entonces vemos polilla. que pues todas estas personas que lo laceraron, lo hirieron, lo lastimaron. Él no tiene temor de todas estas personas porque sabe que Dios lo está respaldando y que Dios está cuidando de él. Y él está cumpliendo la palabra de Dios y que al Amén. final ellos van a ser los que van a ser humillados, los que van a ser, pues van a tener la muerte eterna, ¿no? Los que no creyeron en Jesucristo, en este plan de redención, en que Él nació, en que Él murió, resucitó y que va a venir pronto. Todas estas personas que no lo creen, pues van a tener su juicio. Y va a ser un juicio donde, pues no van a tener la vida eterna, ¿no? O sea, hay veces que uno no quiere ser tan crudo, pero la palabra de Dios dice que van a tener muerte eterna. Y pues así va a ser, por eso dice, serán carcomidos por la polilla. O sea, qué palabras tan duras, ¿no? Es lo que yo digo, Brendis, cuando presentamos el Evangelio, nada más presentamos el lado B de la moneda del amor de Dios, que Dios tiene buenos propósitos para ti, tiene una vida abundante para ti, pero no presentamos la cara A de lo que estás diciendo ahorita, que porque estamos condenados al mismito infierno. Eso es por donde tiene uno que empezar. Cuando quiere uno compartir el evangelio, no empieces diciendo, ay, Dios te ama. No, ¿sabes qué? Dios es justo y por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Ujú. Es por donde hay que empezar, porque si uno empieza así, entonces aprecias, valoras la buena noticia. Ah, pero ya Cristo lo ha resuelto todo, ¿no? Pero si no, si empiezas con que, mira, acepta a Cristo, como si le estuvieras haciendo un favor a Dios o a Cristo, ¿no? De que acepta a Cristo, hombre, pobrecito, está esperando a que lo acepte. No, a decir, mira, la paga del pecado es muerte, punto, así llanamente. Eso es lo que uno tiene que decir. Y ya después, pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ya el otro lado de la moneda. Pero a veces te digo que compartimos el evangelio como de una manera como que si le estuviéramos haciendo un favor a Dios, en serio. Sí, 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 siendo que nosotros, pues, le debemos tanto a Él, ¿no? O sea, Él dio su Hijo por nosotros, imagínate cuánto nos ama, ¿no? Claro, Cuánto pero nos el pecador tiene que entender por qué Cristo hizo eso, porque estamos condenados todos, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces es por donde tiene uno que empezar, hacerle ver,
al pecador su necesidad que tiene de un Salvador. Sí, pero como dices, no, o sea, la gente no dice, ay, ¿para qué? O sea, un Dios así, ¿para qué? Que no sé qué, mucha gente es lo que dice. Ah, bueno, Pero sí, argumentan eso, que no, no es su concepto que tienen de Dios, pero como te digo, por lo tienen un concepto mismo, de Dios que no es mira, cualquier concepto que tenga una persona de Dios, que no sea el que revela la Escritura, está adorando un ídolo, a un Dios que no es así, ¿sí? O sea, tenemos que exacto, decir, ok, sí, que Dios es amor, etcétera, y bondad, gracia y misericordia. Sí, pero también Dios es justo y también Dios es puro y santo. Entonces, ¿dónde queda eso? La santidad de Dios exige castigar el pecado. Claro. Pero bueno, ya vamos a llegar a Isaías 53 porque eso es lo que resuelve todo el crucigrama, ¿sí? ¿Cómo hace Dios para resolver esto? exacto, ajá, Bueno, ya exacto. cállame, Brenda. No, está bien, Jacob. Y bueno, pues vemos que efectivamente el Mesías tuvo que pasar todo esto para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero por eso es importante conocer los atributos de Dios, porque a través de eso vamos a saber de qué Dios estamos hablando. Que sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, Claro. ¿no? Entonces, este, por eso es importante saber los atributos de Dios para conocerlo mejor. Amamos a alguien que no conocemos, pues sí, lógico. Tenemos que conocerlo para amarlo más. Por eso nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios, pues nos enamoramos más de Él, porque todo lo que Él es, todo lo que representa y todo lo que es para nosotros, pues es nuestra vida, ¿no? Entonces es importante que lo conozcamos. Y bueno, ahorita ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya ahorita vamos a ver de acuerdo al bosquejo que les... Ah, es que se lleva del otro. Jiji. Es que ya no me acordaba bien de las diapositivas. Si quieres la cambiamos. La que sigue. Aquí ya vamos a ver, de acuerdo al bosquejo que les comentaba, que ya aquí está hablando una tercera persona, ¿no? Que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es lo que pensamos que está hablando una tercera persona? Por lo que dice, lo que nos decía Jaco al principio. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Entonces ahí ya está hablando como otra persona que es el Espíritu Santo y dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces aquí ya les está aconsejando, ya les está diciendo, ya está hablando que tienen que obedecer y seguir a Jehová para que puedan tener puedan estar a salvo, ¿no? Por eso dice, el que anda en tinieblas, nosotros anduvimos en tinieblas, y carece de luz, confía en el nombre de Jehová. La confianza, confiar es declarar también, confesar, hablar, creer en Jehová y apoyes en su Dios, ¿no? Entonces, aquí ya les está hablando para que ellos puedan conocer la palabra de Dios, para que ellos puedan arrepentirse y puedan saber que Dios es justo, misericordioso y lleno de gracia para nosotros, porque eh, nos da lo que no merecemos, amor, bondad, no nos abandona, siempre nos da un techo, comida, Él nos da todo eso y lo hacemos porque somos pecadores. Y está lleno de gracia para nosotros, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, es que es un regalo. La salvación es un regalo y no por nuestras propias obras, ¿no? Eh, vemos que, que está hablando esta tercera persona y dice, versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto.
en dolor seréis sepultados. Esto es bien importante porque, ¿qué está hablando aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Que dice que si nosotros encendimos nuestro propio fuego, o sea, si nosotros, nuestras propias religiones creadas por hombres, confiamos y hacemos confiar a las personas en eso que no es verdad. O sea, una religión creada por hombres como el catolicismo, eh, es mentira, eso es verdad. Y si nosotros confiamos en ese fuego que encendimos o que encendieron otras personas y lo compartimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego. Fíjate, o sea, como que atenta a tus consecuencias de tus creencias y de tus ídolos y de todo eso, y de las teas que encendisteis. Y cómo aquí Dios es bien claro en el sentido de decir, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea, aquí es donde vemos la justicia de Dios. Vemos que Dios es amor y nos ama porque nos dice que andemos en luz y que no creamos, no formemos nuestro propio fuego, nuestras propias costumbres, creencias, lo que vemos en la religión católica. Ajá, no nos dice que andemos en luz y que no andemos en estas tinieblas, porque si creamos nuestros propios fuegos, pues en nuestro propio fuego nos vamos a quemar, porque dice, No, de sí. mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Y eso es lo que efectivamente nos ha dicho la palabra de Dios desde que iniciamos eh, los estudios los viernes, desde Génesis hasta ahorita Isaías, es lo que nos han dicho, lo que nos ha dicho la palabra, que si no crees en Dios, entonces, y si no crees su palabra, y si no crees en su plan de redención, entonces, pues en dolor serás sepultado, ¿no? Es una palabra fuerte, quizás no la sé explicar muy bien, pero yo lo que quiero que ustedes comprendan es que lo que dijo Japo hace rato es un Dios justo, y un Dios justo va a hacer justicia y tiene juicios. Y si nosotros no andamos en su palabra y no creemos en su plan de redención, que su Hijo vino y murió por nosotros, y no aceptamos que Él es el único y suficiente Salvador, pues entonces vamos a pagar las consecuencias de eso. Y Dios es amor. Como dice aquí, muchos dicen esto, Dios es amor, pero pocos te dicen esto, Jehová, tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, Deuteronomio 4:21. Entonces, esto va muy directo para aquellas personas que no creen en el plan de redención de Dios y que han decidido seguir a sus ídolos y que han decidido crear su propio fuego, crear su propia religión, sus propias creencias, que esto pues no está bien y que tarde o temprano este dolor pues los va a sepultar, ¿no? Entonces, pues terminamos, realmente estuvo bien interesante todo lo que nos dice la palabra de Dios. Discúlpenme si muchas veces no me doy a entender mucho, pero hay veces me gana la emoción y quiero decir mucho y no digo nada. Pero lo importante es que ustedes estén aquí y estén, porque Dios nos da a cada quien el entendimiento, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y hay veces que a lo mejor yo les platico y a lo mejor ustedes lo entienden mucho más que yo, o viceversa, no sé. Pero realmente yo aquí estoy únicamente como leyendo con ustedes la palabra de Dios, tratando de explicarles lo que yo he entendido y me baso mucho en la Biblia y me baso en algunos autores, algunos escritores y siempre reforzándome con Juan Carlos para que él me diga si está bien, si está mal, si no estoy diciendo herejías y él es el que me apoya mucho en esto. Yo aquí estoy únicamente para darle la gloria al Señor y con mis defectos y con mis imperfecciones, pero lo importante es que estamos aquí y que cada quien nos dé a Dios un corazón humilde para entender su palabra, ¿no? Y bueno, vemos aquí que este capítulo, rápidamente como para terminar, la persona de Cristo aparece
ante nosotros con más claridad según nos vamos acercando al capítulo 53. Y sí, efectivamente, como aquí ya nos está abriendo más el panorama de quién está hablando, de la Trinidad. Al principio había solamente una silueta en cada trasfondo. Aquí él está sometido como siervo sufriente a indignidades y humillación. Aquí él ya nos está diciendo lo que va a pasar, que él ya está consciente de todas estas cosas. Lo oímos hablar en este capítulo. Este capítulo inicia con Dios explicando por qué dejó de lado a Israel, por idólatra, por adúltero. Isaías, el profeta, es proyectado al futuro y después mira atrás a la primera venida de Cristo, ¿no? O sea, precisamente cuando él empezó su ministerio y todo lo que va a pasar. La primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, Dios hizo la apremiante pregunta que encontramos en el versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. Aquí estas preguntas pues son bien directas, ¿no? Cuando Jesús comenzó su ministerio, se nos dice que las personas comunes lo escuchaban con alegría. Los fariseos, sacerdotes y escribas se convirtieron en sus críticos más severos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían sabios. Es lo que les digo. No, o sea, no leas la Biblia para ser un sabio y pavonearte con los demás y que te digan, ay, cómo sabe, qué bárbaro. No, lo principal, pedirle sabiduría al Señor es ser humildes y dar palabras de aliento al afligido, como dijo Jesús aquí. Y lo principal es darle la gloria al Señor, ¿no? Amén, amén. Y, Sí. y aquí es lo que les comentaba, vemos las tres personas de la deidad que hablan y el capítulo queda bosquejado como se los enseñé al principio. Entonces, esto es todo. A mí me encantó, me fascinó. Cada vez me enamoro más de Dios, de la palabra del Señor, de mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí y que son muy pacientes conmigo. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Brenda. Gracias a ti, Grandis. Brendis, ya ves que hace rato te mandé un mensaje que no tenía las diapositivas porque las mandaste hace 8 días, pero fue al grupo del viernes o al no sé a qué grupo lo mandaste y yo la andaba buscando en tu chat, pues, y las acabo de leer, pero, o sea, fui sobre cómo las ibas presentando. Pero me da gusto que yo, antes de que presentara esta diapositiva, te dije que a veces no presentamos bien el Evangelio. Tristemente, como cristianos, a veces ni sabemos presentar el Evangelio porque la buena noticia debe comenzar con la mala noticia primero. Si no, no puedes apreciar la buena noticia, lo que el Señor hizo por ti. Y lo que pusiste al último, pues es que, pues, reafirmaste lo que yo dije, que Dios es fuego consumidor. Y yo dije que Dios no tendrá por inocente al culpable y todo, ¿no? Entonces, dijimos lo mismo por esta razón, Brendis, porque estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Le guste a quien le guste o se enoje a quien se enoje, estamos diciendo lo que la palabra dice, ¿sí? Y por eso es que dijimos lo mismo, porque tanto tú como yo exponemos lo que dice la palabra de Dios. Si yo diera mi opinión y tú das la tuya, pues seguramente iba a haber diferencias, pero los dos estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Así que ese último versículo, el 11, es bien importante. Mira, la gente, o sea, tristemente, encienden sus propias teas, o sea, diciéndolo ya, lo que significa eso es, hacen sus propias religiones. La religión, déjame decirles, es lo que el hombre intentando agradar a Dios, pero a la manera del hombre, ¿sí? Eso es lo que es una religión. Querer agradar a Dios, pero a mi manera, no a la manera como Dios lo ha revelado en su palabra. Por eso Pablo dijo en Romanos, respecto al pueblo judío, me consta que tienen celo de Dios,
pero no conforme a pero ciencia. no conforme a ¿Y qué es ciencia. conforme a ciencia? Pues conforme a Dios De lo ha acuerdo a la revelado palabra. a través de Cristo, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es el gran problema hoy en día. Tristemente, la gente quiere agradar a Dios y nadie pone en duda su sinceridad. Tú ves testigos de Jehová y tocando puerta por puerta, mormones, lo que quieras, los católicos, agradando a Dios, pero a su Pero, manera, de su manera. no conforme a Dios lo ha revelado en su palabra. Y ese era el problema de lo que estaba diciendo el Señor, lo que el último versículo que leíste, Brimis. Anden, sigan sus propias tradiciones, sus propias religiones. Finalmente yo los voy a sepultar a todos, o sea, los voy a condenar. Ese es el problema de ignorar las escrituras. Erráis ignorando las escrituras, dijo Jesús. Así que, bueno, a veces pienso que nada más estamos 4 aquí, Sí, pero deberíamos de ser más. Mm. Deberíamos de Ah, ser bueno. más. Pero bueno, cada quien sabe el por qué razón. A veces pienso, pues, no les valemos la pena, no sé yo, pero miren, déjenme decirle, yo yo quedo fortalecido en mi fe, quedo alimentado en mi fe, ¿sí? Y y para mí ha sido gran bendición este estudio, la verdad, o sea, porque refuerza nuestra fe en la profecía, ¿sí? Así que aprendes, a veces como que pecas de falsa humildad porque lo haces muy bien, aprendiz. Tú dices, ay, perdón si lo hice mal. No, tú siempre si esto es lo que Dios dice, eso es lo que yo digo, lo que Dios está diciendo. Si a alguien no le parece, pues peléese pelearse con con Dios. Dios. Sí, no conmigo, pues sí. Digo, Claro, porque son versículos fuertes. Sí, sí, sí. Anda, lo sé. sigue como vas, ya nos veremos al final. Es lo que está diciendo Dios en el último versículo. Sigue como vas. Y eso es lo que la gente debe de entender. Hombre, no sé si fue en la predicación o dónde lo dije, pero lo dije. Si yo estuviera mal en mis convicciones espirituales, agradecería, así con mayúsculas, agradecería que alguien me haga ver mi error, pero utilizando la palabra de Dios, utilizando la Biblia, ¿sí? Porque si no, mi confianza está en la palabra, no en las enseñanzas humanas. Ujú. Así que, Brendis, congratulations. Lo haces bien, Sí. Brendis, y felicidades. Digo, es para la gloria de Dios, no es para uno. No te estamos lisonjeando ni nada, que la lisonja es pecado. Pero No. como dijo Jesús, siervos inútiles somos, hacemos solamente lo que se nos ha mandado hacer, proclamar la palabra, ¿no? Así es. Y ya me despido porque ya Armandito se me está durmiendo. Ah, Sigues en Puebla, pobrecito, Armandito. estuvo ¿Estás en Sí, Puebla? todavía cansado. estoy, sí, todavía estoy aquí en Bueno, Puebla. Ya mañana bueno, me regreso. a Mañana, Mexicalpan. Perfecto. sí. Bueno, ¿algún comentario de alguien que quiera participar? Adelante, porque ya nos vamos, ya nos quiere agarrar Drácula. Ya se me terminó la coca. Ya se le terminó la coca, Armandito. Córrele al Oxxo. No, ya no salgo. No, no, no. Bueno, si ya no hay nada, Nada más, eh, adelante, Pati. sí, nada más brevemente, Japo, bueno, lo que me llama la atención, o bueno, lo que me llamó la atención es, por ejemplo, las referencias que hizo Brendis con el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, la distancia en cuanto a tiempo en lo que se escribió Isaías y en el tiempo en el que se dieron los hechos, ¿no? Entonces, humanamente, o sea, nadie de nosotros puede profetizar con tanta precisión y vemos nuevamente cómo Dios deja manifiesto su soberanía, ¿no? Y su soberanía, además también, pues, su poder sobre todo de que entendamos que cuando Dios tiene un propósito y tiene una voluntad, a lo mejor una voluntad
revelada para nosotros y una voluntad a lo mejor no revelada, pero es de decreto, Dios siempre lo cumple. Y en la vida de Cristo se cumple la promesa de toda la Biblia, ¿no? En Él culmina la gran esperanza de nosotros de ser salvos a través de ese sacrificio perfecto de Jesús. Y cómo, pues con tantos años de anticipación en que Isaías estuvo profetizando acerca del sacrificio de Cristo, cómo se cumple a la perfección. Entonces, pues obviamente ahí vemos nuevamente cómo pues Dios es el único que tiene el poder de ver el futuro y de además utilizar en el pasado lo que nosotros ahora somos pasado, que también vamos a cumplir pues, en los méritos de Cristo las promesas, ¿no? Que Dios tiene para todos nosotros. Nada más eso. Amén, amén. Dios llama a Amén. las cosas que no son como si ya fueran. Sí. Ese es el Dios Exacto. en el que hemos confiado. Ese es el Dios de nuestra salvación. Fuerte y temible. El Dios que sabemos en quién hemos creído. No es un Dios de llaverito, ¿sí? Ni es Así un es. Dios de un concepto falso, sino es el Dios real. Amén. Bueno, qué bueno, pues nos vamos entonces. ¿Algo más? Muy Si bien. no, vámonos a dormir ya. Muy bien. Ya tengo fecha yo para mi exposición, es 28 de febrero. Ya. 28 de febrero porque estamos en el 50, 14 es 51, 21 es 52. Brendis te toca y me toca 53 a mí. Sé que para fin de mes tendré el privilegio de exponer ese capítulo, que a mí me fascina ese capítulo. Es la Sí. reconciliación entre dos grandes verdades, que Dios no tendrá por inocente al culpable y que Dios es rico en misericordia. Amén. 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 Bueno, pues despídenos, Armandito, si no Claro que tienes sí. inconveniente, y nos vamos ya a roncar. Cómo no, vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más por permitirnos estar reunidos y escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más podemos y debemos aplicar lo que dice tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que este estudio y todos los estudios que hemos tenido y que tendremos en el futuro puedan serles útiles a las personas que los van a escuchar. Gracias te damos por la vida de Brendis, por la vida de Juan Carlos, de Leti, de Patti y Uriel, de todos mis hermanos que participan en ese estudio y por las personas que lo escuchan, Señor. Te damos muchas gracias una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un sueño reparador para poder empezar el día de mañana con nuestras labores. Y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Son más los que Amén, nos amén. escuchan por internet que los que nos escuchan en vivo. Sí, sí. Y eso que Pero está está, bien, eso es también el propósito de estas, claro, a veces los de en vivo no pueden estar, pero que nos vean a claro. través de No, y más YouTube. cuando tenemos a Armand Matthew Henry, a Brenda Waters y JC Lule MacArthur. Ay, sí. Sí. Que Dios les Jota bendiga. Bernoulli. Un abrazote para todos. Muchas gracias, Descansen y nos vemos. igualmente. Ya, Nos saludos a vemos todos. Nos próxima vemos, un semana. abrazo a todos, hasta luego. Igualmente, Te quiero. Dios les bendiga a todos. Yo también te quiero mucho, Brendis, gracias. Dios les bendiga. Bye. A la Brendis Bye. Brothers.